Llega el momento de presentar al orador. Lógicamente el currículum son 6 hojas. Si yo leyera todo el currículum de don Claudio Santiago Paulillo Blanco, le sacaría el protagonismo que merece su discurso. Simplemente vamos a decir que es bachiller en Ingeniería, diplomado en Docencia Universitaria, ha recorrido desde el diario El Día, la agencia Franpress, Radio El Espectador, semanarios, ha sido profesor de periodismo en la Escuela de la ORT, catedrático asociado de periodismo, ha sido panelista en infinidad de foros, conferencista en enorme cantidad de lugares en Estados Unidos, ha sido integrante del Consejo Directivo de la Asociación de Prensa Uruguaya, ha participado permanentemente en la defensa de la libertad de prensa, que es parte del tema que nos reúne hoy acá. Ha sido presidente del Tribunal Arbitral de la Asociación de Prensa del Uruguay en el año 2004, miembro de un montón de comités, una cantidad impresionante de reconocimientos, premio al mejor periodista, premio Juan José Morosoli, premio Bartolomé Hidalgo, premio nacional de periodismo don Washington Beltrán, y así sigo leyendo. Tiene un montón de libros publicados con los días contados, La cacería del caballero, es hincha de Defensor Sporting, y además hoy es el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa. Don Claudio Santiago Paulillo Blanco, la tribuna es suya. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, muchas gracias, presidente. Muchas gracias a todos por estar aquí, por haberme invitado. No es la primera vez que estoy acá. En el día de hoy me gustaría felicitar a todos los amigos rotarios y no rotarios de Peñarol por haber logrado un glorioso empate el domingo pasado ante el Defensor Sporting. Y es un placer para mí volver a ocupar esta tribuna. Y voy a hablar de un tema que es de mucha actualidad. Me pidieron que le pusiera un título a la conferencia y yo le sugerí la libertad de expresión en una encrucijada. Ustedes en realidad me habían invitado para hacer algunas reflexiones sobre el estado del periodismo, de la libertad de expresión y la libertad de prensa. Y yo podría hablarles sobre el principio de la libertad de expresión, sobre su importancia fundamental para la convivencia en una sociedad democrática, sobre el estado en que se encuentra ese derecho humano básico, primario y radical en las Américas, en Europa, en Asia, en África, y seguramente encontraríamos cosas muy interesantes para pensar a partir de un enfoque hecho desde esa naturaleza, ¿no? Por ejemplo, sería interesante ver cómo es atacada hoy la libertad de expresión en los Estados Unidos a través del espionaje masivo que el gobierno ha reconocido, practica contra todos los ciudadanos, incluyendo los periodistas, o cómo es atacada la libertad de expresión en México, Honduras, Brasil y otros países de América Latina por los delincuentes del narcotráfico que matan periodistas para que nadie informe sobre sus actividades criminales, o cómo es atacada en países como Argentina, Bolivia, Venezuela, Nicaragua, Ecuador y ni que hablar Cuba, donde los gobiernos dictatoriales o cuasi dictatoriales han legalizado la censura. Sin embargo, si me permiten, prefiero concentrarme hoy en la comarca, en cómo está la comarca y en cómo está nuestro país, el Uruguay, en esta materia tan fundamental para poder decir que vivimos en una sociedad libre, porque las circunstancias marcan que Uruguay está precisamente ante una encrucijada hoy mismo en esta materia. Y empiezo diciendo que en Uruguay la libertad de expresión ha sido ampliamente respetada por parte de todos los gobiernos desde que hace un poco más de 28 años la democracia y la república volvieron a establecerse en el país como sistema de organización de la sociedad. Eso ha sido así con todos los gobiernos, incluyendo el actual, hasta ahora. Ha habido tensiones más o menos pasajeras entre el poder y la prensa, pero eso es connatural a la democracia y es además, al revés de lo que se pueda pensar, una señal de fortaleza para una democracia. Hoy mismo, este estado de situación que tiene el Uruguay respecto a la libertad de expresión en el mundo puede ser verificado por los informes que emiten las organizaciones
que defienden y promueven la libertad de prensa en todos los países, como la ACIP, la Sociedad Interamericana de Prensa, el Comité de Protección de Periodistas, el Comité Mundial para la Libertad de Prensa. Este año, por ejemplo, en la clasificación de Reporteros Sin Fronteras, para 179 países de todo el mundo, Uruguay ocupa el lugar número 27. Y en las Américas está por debajo únicamente de Costa Rica y de Canadá, pero está por encima en esa clasificación de Estados Unidos, y ni que hablar de los peores de la lista, que son Venezuela, previsiblemente, Ecuador, Honduras, Colombia, México y, último, Cuba. También Freedom House asigna un lugar privilegiado a Uruguay en materia de libertad de prensa, en una lista de 197 países, donde solo 63 son considerados libres, 70 parcialmente libres y 64 directamente no libres. Uruguay figura en la nómina de los libres y ocupa el lugar 47 en 197 países. Y en las Américas es superado por algunos países de Centroamérica, del Caribe, perdón, y por Estados Unidos y por Canadá, pero muy por debajo del Uruguay están Brasil, Bolivia, Panamá, Nicaragua, Argentina, Colombia, Guatemala, Ecuador, México, Paraguay, Honduras, Venezuela y siempre último, Cuba. Entonces, ¿por qué estamos ante una encrucijada si estamos tan bien en la clasificación internacional? Bueno, porque el gobierno del presidente José Mujica, quien había dicho que la mejor ley de prensa es la que no existe, y después dijo que si le mandaban una ley de medios, él la iba a arrojar a una papelera, bueno, envió al Parlamento un proyecto de ley de medios para regular la actividad de los canales de televisión y de las emisoras radiales. Y en el marco de una proclamada cruzada contra los monopolios u oligopolios mediáticos privados, los cuales, desde ya me adelanto a decir, son nocivos para la libertad de expresión, igual que los monopolios u oligopolios públicos, que son aún más nocivos que los privados porque pueden conducir al totalitarismo, pero que no están contemplados en el proyecto de ley, el gobierno está tratando de hacer aprobar una ley que, si bien no puede llamarse ley mordaza, porque no es como las leyes totalitarias que rigen, por ejemplo, en Ecuador y en Venezuela, sí tiene la potencialidad de afectar seriamente la libertad de expresión en Uruguay al asignar al Estado una serie de potestades ilegítimas para incidir en los contenidos de los medios de comunicación audiovisuales. Decía que no me parece justo calificar a este proyecto como ley mordaza, porque de su lectura es evidente que los redactores de este proyecto de ley sintieron la necesidad de incluir disposiciones garantistas para el ejercicio de las libertades de pensamiento, expresión, prensa e información. Hay muchas de estas disposiciones, si uno se toma el trabajo de leer los 183 artículos de la ley, pero les leo 3 de ellas. La primera: los servicios de comunicación audiovisual son soportes técnicos para el ejercicio del derecho humano a la libertad de expresión y a la libertad de información preexistentes a cualquier intervención estatal. La segunda: está prohibida la censura previa, interferencias o presiones directas o indirectas sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier servicio de comunicación audiovisual. La tercera: queda prohibido el uso discriminatorio del mecanismo del otorgamiento o revocación de autorizaciones y licencias con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas o editoriales. Todas estas son, y hay más, disposiciones garantistas, que uno diría, bueno, está todo bien entonces. Lo que pasa es que antes y después de estas y otras disposiciones claramente garantistas, hay otras normas que entran en contradicción con las primeras y algunas de ellas, lisa y llanamente, representan una amenaza para la libertad de pensamiento y la libertad de expresión. Y les menciono 6 ejemplos de esto. El proyecto define a los medios audiovisuales como elementos estratégicos para el desarrollo nacional y dispone que se trata de servicios de interés público. Bueno, es obvio que tanto la estrategia para el desarrollo nacional como la determinación sobre qué es de interés público y qué no lo es,
corresponde, como es natural, a los estados representados por los gobiernos de turno. Entonces, asimilar la libertad de expresión ejercida mediante un medio de comunicación a un servicio público puede permitir al Estado asumir facultades exorbitantes de regulación sobre el ejercicio del derecho fundamental a expresarse libremente mediante el medio que cada persona escoja para hacerlo. Si el Estado determina que una parte fundamental de su estrategia de desarrollo nacional es, por ejemplo, promover la energía solar o el matrimonio homosexual o la plantación de alfalfa o cualquier cosa que se les pueda ocurrir a ustedes, y si los medios se transforman mediante lo que dice este proyecto de ley en elementos necesarios para aplicar esa estrategia de desarrollo nacional, entonces el Estado podría llegar a imponer la difusión de contenidos en radio y televisión que promovieran la energía solar, el matrimonio entre homosexuales o la plantación de alfalfa, lo cual es contrario a la libertad de expresión. En segundo lugar, el proyecto de ley atribuye al Estado la potestad de intervenir en los contenidos de los medios audiovisuales con una terminología de una vaguedad tal que deja al arbitrio de los reguladores demasiado terreno para la acción subjetiva y discrecional. Los reguladores estatales, según el proyecto de ley, deberían decidir si los contenidos emitidos son plurales, si son promotores de la identidad nacional, si son diversos, si son igualitarios, si son o no son discriminatorios, si son respetuosos, estoy leyendo palabras textuales que tiene la ley, si son inclusivos, si son sesgados, si son producto de prejuicios sociales o si son producto de percepciones estereotipadas. Yo personalmente estoy de acuerdo con que el periodismo profesional debe tratar de ser plural, diverso, respetuoso, no sesgado, etc. Y eso es lo que tratamos con los compañeros que están ahí de búsqueda de hacer todos los jueves. Pero no estoy de acuerdo con que alguien de afuera, y mucho menos el Estado, sea mi juez a la hora de definir si soy o no todo eso. Mi juez es el público, que siempre es mucho más inteligente que los estados para elegir lo que le conviene y para desechar lo que no le gusta. Fíjense el planteo que se hace en otra parte del proyecto de ley. Se declara de interés general, comillas, la promoción de los intereses culturales de todos los habitantes de la República, muy especialmente a través de los servicios de comunicación audiovisual. Como es evidente para cualquiera que razone con dos dedos de frente, los intereses culturales de todos los habitantes del Uruguay pueden ser tan variados como la imaginación de cada quien lo quiera. Entonces pregunto, ¿cómo se efectivizaría esa disposición, caso a caso? ¿Cuál sería el margen para la interferencia del Estado? ¿Cuánta sería la libertad para los medios de comunicación involucrados a efectos de no vivir en una angustia permanente pensando que quizá no estén promocionando los intereses culturales de todos los habitantes del país? Ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dictaminado en diversas sentencias que resulta contradictorio invocar una restricción a la libertad de expresión como un medio para garantizarla, porque es desconocer el carácter radical y primario de ese derecho humano como inherente a cada ser humano individualmente considerado, aunque atributo igualmente de la sociedad en su conjunto. Un sistema de control al derecho de expresión en nombre de una supuesta garantía de la corrección y de la veracidad de la información que la sociedad recibe puede ser fuente de grandes abusos y en el fondo viola el derecho a la información que tiene esa misma sociedad. En definitiva, la gran pregunta es, ¿quién custodia a los que serían los custodios de nuestra libertad? Hay un tercer aspecto del proyecto de ley que contiene un largo capítulo destinado a proteger los derechos de niños y adolescentes, como ocurre normalmente en casi todos los países del mundo. Este proyecto de ley prevé un horario de protección al menor que va de 6 de la mañana a 10 de la noche. No hay problema, siempre hubo horario de protección al menor, lo hay en todos los países del mundo, pero nuevamente en este capítulo aparecen confusiones. No está claro, por ejemplo, qué ocurrirá con los noticieros, que precisamente son emitidos en ese horario de protección al menor.
el proyecto dice que todos los programas que se difundan en el horario de protección al menor deberán ser aptos para todo público y prohíbe en ese horario la difusión de violencia excesiva con resultados de lesiones o muerte, y también prohíbe la truculencia, entendida como la presentación de conductas ostensiblemente crueles, o que exalten la crueldad, o que abusen del sufrimiento, del pánico, del terror, o que exhiban cadáveres o resultados de crímenes en forma abierta y detallada. Si los noticieros están incluidos, y debe asumirse que están incluidos, porque dice todo programa, así que no hay una distinción en esta materia. Si los noticieros están incluidos en estas prohibiciones, entonces el Uruguay podría llegar a resultados asombrosos y prácticamente únicos en el mundo. Por citar algunos de los miles de ejemplos que cualquiera de ustedes podría imaginar, es obvio que el ataque terrorista contra las Torres Gemelas de Nueva York en el año 2001 fue un acto de violencia excesiva, explícita, desmesurada, con resultado de miles de muertos. También fue un hecho en el cual lograron conductas ostensiblemente crueles, donde se abusó del sufrimiento, del pánico y del terror, qué duda cabe. Estos atentados ocurrieron dentro del horario de protección al menor, previsto por el proyecto de ley. Y como no queda claro de su redacción, nos preguntamos si el Poder Ejecutivo pretende, mediante este proyecto de ley, que los noticieros no exhiban imágenes como las que el mundo entero vio en vivo y en directo sobre esos actos de violencia y terror inauditos. El mismo interrogante se podría plantear sobre las noticias sobre la guerra civil en Siria, la captura y posterior asesinato casi en cámaras del ex dictador de Libia, Muammar Gaddafi, el intento de asesinato contra el Papa Juan Pablo II o el tiroteo del otro día en el barrio Pocitos. Y desgraciadamente no es necesario recurrir a la ficción, sino que a veces basta con estar atentos a la más pura realidad para que los medios exhiban contenidos que a priori no serían aptos para todo público. El mundo real muchas veces es mucho más cruel que los mejores novelistas o cineastas del morbo pueden imaginar para sus libros o películas. Entonces, ¿cuál es la cota en materia exclusivamente informativa que el proyecto prevé para los casos de violencia, sufrimiento, pánico o terror que van a seguir ocurriendo en el mundo y que son parte insoslayable de la cobertura periodística legítima? No queda claro en el proyecto de ley, porque no está establecido, y puede dar lugar a que los reguladores incurran en confusiones graves y eventualmente hasta tragicómicas. Hay un cuarto aspecto del proyecto que es el que establece una regulación para la difusión de publicidad en radio y televisión de un modo que los reguladores estatales podrían aplicarse a hacer un barrido y un fregado. Según el texto del proyecto de ley, se prohíbe, por ejemplo, la difusión de avisos donde aparezcan productos de interés para niños y niñas como figuras, muñecas y similares, y utiliza un lenguaje vago de toda vaguedad al decir que quedan prohibidos los mensajes publicitarios que puedan dar la impresión, estoy leyendo textual, dar la impresión de que la posesión, uso o consumo de un producto concederá al niño, niña o adolescente ventajas físicas, sociales o psicológicas sobre otros, o que no poseer, usar o consumir dicho producto pueda tener el efecto opuesto. Este conjunto de prohibiciones vuelve a plantear interrogantes sobre el mundo real. ¿Quedaría prohibida, por ejemplo, la publicidad sobre alfajores, caramelos, chupetines, chocolates, etcétera, si son niños o adolescentes los que aparecen en la publicidad? Y si un adulto aparece lamiendo un chupetín o mordiendo un alfajor, ¿eso estaría permitido, aunque ese aviso pueda ser visto también por niños, niñas y adolescentes? ¿No habría más publicidad de muñecas o muñecos cuya fama derive de programas infantiles? Si el personaje de Popeye fuera empleado en un aviso publicitario para promover una marca de espinaca, eso estaría prohibido porque puede dar la impresión al niño que su consumo le aparejará ventaja física sobre otros. Los avisos sobre marca de zapatos deportivos, los avisos sobre computadoras, los avisos sobre celulares, ¿qué son? ¿Avisos para adultos o avisos para niños? Porque como todos sabemos, ahora todos, adultos y niños, consumimos esos productos. ¿Serían permitidos los avisos del Día del Padre, del Día de la Madre, del Día del Niño? ¿Podrían participar niños o niñas en ellos
o no podrían participar. Y estas prohibiciones serían válidas también para las señales internacionales de televisión, de la televisión para abonados, que ven actualmente cientos de miles de niños, niñas y adolescentes en el Uruguay con programaciones dedicadas a ellos las 24 horas del día, Discovery Kids, Nickelodeon, el Disney Channel, donde existe publicidad que contravendría estas normas. ¿Estarían incluidos en las prohibiciones? Y si es así, ¿cómo le aplicarían los reguladores? ¿Viajarían a Estados Unidos, Europa, Japón, Alemania, para notificar a los productores europeos, estadounidenses o japoneses de que esas señales internacionales no se pueden emitir más en el Uruguay, o que no las emitan más para el mundo? ¿Harían eso? Bueno, todo esto es demasiado absurdo. Lo que estoy diciendo es todo absurdo, pero es lo que está contenido en el proyecto. Está demasiado alejado del mundo real y demasiado ignorante es de la tremenda evolución tecnológica que permite ahora a cualquier niño ver todo lo que se prohibiría a través de Internet. El quinto punto que quiero marcar es que el proyecto de ley, con sana intención, promueve la valorización del trabajo uruguayo para quienes se dedican a producir contenidos para televisión y ordena a los canales de televisión a incluir producciones o coproducciones nacionales en al menos el 60% de la programación total. No sé si existe, esto lo podrán decir mejor los hombres y mujeres de la televisión, no sé si existe en el territorio nacional tanta oferta de producción uruguaya para la televisión y tampoco sé si eso es viable para la sostenibilidad económica de los medios de comunicación audiovisual, no lo sé. Pero en el proyecto de ley no hay ninguna especificación sobre qué se consideraría producción nacional, ni mucho menos sobre la calidad de la producción nacional. Imagínense, esto se puede razonar solo por este proyecto, todo el proyecto se puede razonar por el absurdo. Imagínense que un canal uruguayo de televisión decide comprarle a la televisión austríaca una serie de programas sobre la vida y la obra de Mozart que ha tenido, imagínense, un terrible éxito en toda Europa. Imagínense que al mismo tiempo un productor uruguayo opta por hacer dentro del territorio nacional otra serie de programas sobre los grupos de cumbia villera, protagonizados por ciudadanos uruguayos. Imaginemos que situaciones análogas comienzan a repetirse al punto que los canales tienen que decir qué incluir en sus grillas y qué excluir de las grillas, ¿no? Dado que el tiempo es finito. Entonces, los reguladores, aplicando la ley, ¿instarían a los canales a asignar preeminencia a los programas de cumbia villera frente a los programas sobre Mozart únicamente porque los primeros fueron producidos en el Uruguay? Además, el proyecto de ley dispone también, a efectos de promover, y esto es muy cómico, la producción nacional en radio, que las emisoras radiales estén obligadas a emitir un mínimo de 30% de música de origen nacional del total de su programación musical. Voy a poner otro ejemplo para seguir analizando por el absurdo de estas disposiciones. Yo imagino que acá hay muchos tangueros que bien conocen la existencia de una lucha interminable sobre la nacionalidad del más grande cantor de tango de todos los tiempos, que es Carlos Gardel. Hay personas que dicen que Gardel era uruguayo, hay personas que dicen que era argentino y hay otras personas que hasta dicen que era francés. El tema no ha sido laudado oficialmente y probablemente nunca sea laudado oficialmente. Entonces, las canciones de Gardel, los tangos de Gardel, entrarían dentro del 30% de producción nacional, de música de origen nacional, o serían parte del restante 70% de música de origen extranjero. Parece una estupidez, pero habría que hacerse esa pregunta. Muchas radios pasan a Gardel, mucho tiempo además. Cualquiera sea la respuesta, eso significaría asignar a los reguladores designados por el Poder Ejecutivo la potestad para decidir sobre la nacionalidad de las personas. Hay un último punto que es relacionado con un capítulo entero que se titula Autorregulación ética. El proyecto incluye un capítulo entero para esto. Dice que los titulares de los servicios de comunicación audiovisual deben regir sus actividades conforme a códigos públicos de normas éticas, los cuales pueden ser de carácter individual de un titular o de carácter colectivo. El contenido de dichos códigos será determinado libremente por cada prestador, teniendo como base los principios y derechos que reconoce y promueve la presente ley. Entonces, si uno hace el análisis de esta disposición, se visualiza la contradicción de que el Estado, mediante una ley,
fuerce a los medios de comunicación a que se, comillas, autorregulen. Ustedes saben que por definición la autorregulación es la acción y efecto de autorregularse, lo cual quiere decir regularse por sí mismo. Si alguien, sea el Estado, individuos o cualquier entidad por fuera de nosotros, nos obliga a autorregularnos, en realidad lo que está haciendo es imponiéndonos una regulación. Y es también engañosa la formulación según la cual el contenido de dichos códigos será determinado libremente por cada prestador, los códigos de ética. Porque después de una coma, la misma disposición agrega, teniendo como base los principios y derechos que reconoce y promueve la presente ley. De modo que la supuesta libertad del canal o de la radio para determinar el contenido de su código de ética está acotada a los principios y derechos establecidos en el proyecto de ley. Esto es, a los principios y derechos fijados por el Estado, esto es, no hay ninguna libertad para fijar el código de ética de cada medio. Además, el proyecto obliga a los medios a publicitar los mencionados códigos de ética y a designar un defensor de la audiencia, pagado por el medio, cuya responsabilidad será recibir y responder las comunicaciones que remita el público con relación al cumplimiento del código de ética respectivo. Si la regulación es impuesta y el Estado fija las pautas en base a las cuales los códigos de ética han de ser redactados por los medios de comunicación, la figura del defensor de las audiencias de cada medio deviene en un controlador paraestatal que debe determinar si los medios están cumpliendo o no con lo que el Estado quiere. Estas disposiciones vulneran la libertad de expresión según los parámetros de la jurisprudencia interamericana en la materia porque, entre otras cosas, la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece que la actividad periodística debe regirse por conductas éticas, las cuales en ningún caso pueden ser impuestas por los Estados. Los Estados no pueden asumir el rol de guardián de la ética periodística sin crear con ello un mecanismo de control de contenidos incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos. Bueno, en este marco legal confuso que prevé el proyecto de ley, hay muchas otras cosas, pero si no los voy a aburrir, se incluyen las sanciones para aquellas radios y canales de televisión que violen las disposiciones previstas en el proyecto, ¿a juicio de quién? A juicio de un comité de comunicación audiovisual que, tal como está establecido en el proyecto de ley, va a estar integrado o estaría integrado por 5 miembros designados por el Poder Ejecutivo. Y entre las infracciones graves y muy graves, el proyecto incluye el incumplimiento de los límites y las obligaciones establecidas para garantizar la diversidad y el pluralismo, otra vez, la difusión de manera reiterada de programación en violación a la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes establecidos en esta ley, de acuerdo con lo que vimos antes, y el incumplimiento reiterado de los mínimos de contenidos que se establecen en la presente ley como forma de promoción de la industria audiovisual. Nuevamente aparecen en el capítulo referido a infracciones las expresiones vagas e imprecisas sobre las cuales hablé antes en este análisis: diversidad, pluralismo, incumplimiento de los mínimos reiterados de los contenidos para fomentar la producción audiovisual nacional, respeto por los derechos de las personas, todas cosas vagas que van a decidir 5 personas. Y estas imprecisiones son especialmente preocupantes teniendo en cuenta que, según el proyecto de ley, infracciones de esa naturaleza darían lugar a sanciones que empiezan con una observación y siguen con apercibimiento, decomiso de los elementos utilizados para cometer la infracción, multa, suspensión de hasta 90 días en la prestación de la actividad, o sea, la clausura por 90 días, y revocación de la concesión, autorización, licencia o registro, o sea, el cierre. Entonces la encrucijada es, en definitiva, muy clara. Si este proyecto de ley fuera aprobado tal como llegó desde el Poder Ejecutivo, entonces la libertad de expresión se verá amenazada como nunca desde la instalación de la democracia en el Uruguay en el año 1985. Y como consecuencia de eso, Uruguay dejará de figurar en los lugares de privilegio, en los rankings que categorizan en los países según cuánto respeto profesan por el derecho humano a la libre expresión del pensamiento. Yo espero que prime la cordura en el gobierno, porque la esperanza es lo último que se pierde. Y espero que quienes tienen la responsabilidad de adoptar
las graves decisiones políticas que implica este asunto esencial para la vigencia de una democracia robusta, lean o relean a John Stuart Mill y su clásico libro sobre la libertad. Probablemente todos conozcan la frase que este ilustre pensador escribió para la eternidad. Si toda la humanidad, menos una sola persona, tuviera una misma opinión y esa única persona tuviera la opinión contraria, la humanidad no estaría más justificada en acallar a esa única persona de lo que estaría ella, si tuviera poder, en acallar a la humanidad. Eso, y nada menos que eso, es lo que está en juego. Muchas gracias. Asuntos Públicos. Para conocer mejor, para saber más.